Lunes 24. Hoy vamos a tener un programa, ay, suavecito, aunque hay una conspiración porque se vistieron de morado los dos. No, que llegaste de morado fuiste tú. No, eso no es morado, yo estoy grisecito con azulito. Pero Vladimir tiene una gripe, eso quiere decir que hoy va a estar así. Y todo. Felipe también. ¿Tú también? Ah, yo no, estoy más, mire, brincando en una pata. Ajá. Hoy vamos a hablar de varios temas. Bueno, la Bachelet, porque es sorprendente que gente que uno pensaba que era muy racional, bueno, le cayeron encima a la Bachelet, cuando la Bachelet lo que hizo fue un acto de, eso que llaman diplomacia, y hizo una narración de todo lo que le ocurrió en su declaración. Está también este asunto de, bueno, Argentina ahora es el rival de Venezuela. Yo debo comenzar con la vino tinto. ¿Verdad que sí? Pues el país está todo emocionado y todo eso. Bueno, lo ocurrido con Endorjan, perdió Endorjan. Yo no sé qué va a hacer la gente de 20 Venezuela y Ledesma y el otro, porque resulta que allá en Turquía se ganó Estocolmo, Estambul, se ganó, anularon eso, hicieron otra elección y sacaron más ventajas y ganaron, y listo. Y por la vía de los votos, ahí están. Endorjan está listo, está en la Constitución. Pero es que hay gente que no entiende, sino a los golpes, y de eso vamos a hablar. También está Arturo Sosa, que dice que esta cosa, el empate catastrófico tiene a Venezuela sumido en la crisis, todo se va a poner peor, Dios mío, sálvanos, y muchas otras cosas más, porque como les dije, estos dos angelitos que tengo yo aquí al lado, vienen suavecitos. Contraste y controversia. Sí, efectivamente, fíjate, Kiko, este tema de la Bachelet es interesante porque el gobierno creyó que podía utilizar esa visita para lavarse la cara, para presentarse ante el mundo como un país en el cual se respetan los derechos humanos. Y resulta que la señora Bachelet, que también es suavecita, como estamos hoy Manuel Felipe y yo, ella, con su estilo muy particular, pues llamó al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Y dijo lo que ya los venezolanos hemos constatado durante mucho tiempo, la situación de violación de derechos humanos en el país, y no solamente los derechos en el orden político, sino también en el orden social. Y bueno, derechos como el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad, ¿verdad? El problema de funcionamiento institucional, muchos problemas que señaló Michelle Bachelet. Pero por otra parte había un grupo, había un sector que ha menospreciado esa visita y que presentó a la señora Bachelet como una especie de militante encubierta del PSUV que venía aquí precisamente a hacer el trabajo al gobierno. Y resulta que ninguna de las dos posturas son las correctas. Ni vino a lavarle la cara al gobierno, pero tampoco vino a montarse en un tanque a tumbar al gobierno de Maduro. Es decir, ella vino a cumplir su trabajo. Yo creo que si me pides un titular sobre la visita de Bachelet a Venezuela, yo diría, Bachelet hizo el trabajo. Bueno, yo diría que fue una visita cordial, ¿no? Porque no podía esperarse más de lo que pasó. Es decir, ya una representación de la ONU, técnicos, que son lo que hacen seguimiento y llegan a conclusiones en estos casos. La señora Bachelet simplemente es la comisionada, ¿no? Especial, dirige un equipo, pero no es que ella va a venir a una parte a decir, mira, violaron esto, ¿qué te pasó, Kiko? ¿Es verdad que esa corbata te la quitaron? No, eso no tiene que ser. Hay un equipo y ella simplemente dirige ese equipo. Ahora, ya ella, en marzo, en eso que llaman la intervención oral, el informe oral, hizo los señalamientos importantes en dos vías. En primer lugar, la restricción de los derechos humanos, habló del tema de las detenciones, de la violencia, y la otra vía, el tema humanitario, y se refirió también al problema económico y los efectos que eso tiene en la salud, el desabastecimiento, todo lo que conocemos. Es decir, que ella vino como en una visita, simplemente a conocer más directamente ya lo que se sabía y que ella dijo incluso en la cifra como producto de lo que habían informado sus técnicos. Y por supuesto también su presencia es muy importante porque hay que establecer lo siguiente: la Bachelet no es una burócrata. Siempre muchos en esos cargos se suelen nombrar, tú sabes, a una persona honorable, por supuesto, porque llegar a esa posición implica un reconocimiento a méritos, ¿no? a cualidades, sino que ella es una dirigente política, y una dirigente política con una gran experiencia, es decir, presidenta 2 veces de Chile, y ser presidenta de Chile, hay que decirlo, no es cualquier cosa, si tomamos en cuenta lo que significa la tradición política de Chile. Y 2 veces. Y 2 veces, pero además, una mujer antes de ser presidenta, pues con un historial de lucha, enfrentado a toda la complicación. En consecuencia, su visita aquí había que saludarla. No se podía esperar que dijera sí o no porque ella no vino a eso.
vamos a meter por ahí, fíjense. Porque, claro, los sectores, yo estoy convencido, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que los sectores extremistas son los grandes responsables de la crisis en Venezuela. Esos que quieren violencia, que buscan la confrontación, que no ven salidas electorales ni negociadas, porque eso es traición, que lo que quieren es darse, morderse. Entonces, hicieron ver que la Bachelet venía aquí, como tú dijiste, a traicionar a los venezolanos. Y por todos lados lo dijeron, no, yo nada que ver con esa señora. Pero resulta que la Bachelet vino en un juego, en el juego que tenemos los venezolanos, complicado, difícil, en este empate catastrófico, y vio bien, y midió bien lo que iba a decir, porque escuchó a todo el mundo, se reunió con todo el mundo. Con los dos pedazos de la oposición que se quisieron reunir con ella, hubo uno que no, pero se reunió con todo el mundo, con todo el gobierno. Y el gobierno le preparó una estrategia. Como ella sufrió el golpe militar de Chile, sabe lo que significa la intervención americana en los asuntos de otros países, porque en el bombardeo al Palacio de la Moneda intervinieron los americanos. Pues el gobierno se centró en 2 puntos. En uno, la presencia americana. Mire, que los americanos se quieren meter aquí, ahupan a esta gente, nos tienen una guerra, y eso a ella algo le toca. Además, su padre murió, ¿no?, en prisión. Exactamente. Y luego, las cifras de ayuda o de solidaridad con los más pobres. Un gobierno que invierte el 75% de lo que le entra en ayudas a los que tienen menos. Toda esa cosa también funciona. De manera que ella entendió, no. Y un aspecto importante que lo dijo, lo habíamos advertido aquí la semana pasada, también se va a referir al efecto de las sanciones económicas, porque hay 2 tipos de sanciones. Las sanciones que suelen aplicarse a funcionarios, en el caso que aplican mucho en Estados Unidos, se le acaban de aplicar ahorita recientemente a la dirigencia iraní. A la dirigencia iraní. Y otras son las sanciones económicas, cuyas consecuencias no es que crean problemas, sino que complican la solución de esos problemas. Entonces, cuando la gente te dice, bueno, hay desabastecimiento, la crisis energética, eso existía, por supuesto que existe, pero yo aplico las sanciones para que tengan un efecto. Manuelito, y en consecuencia, el efecto no es crear el problema, es complicar la salida del problema, y eso incide no en los gobiernos solamente, sino en la población, en los ciudadanos. Mira, para terminar lo que quería decir, la Bachelet termina diciendo en su discurso, no solo que Noruega es la salida, dice Oslo es la salida, la negociación es la salida. Eso es lo que le duele a los extremistas, que lo que como quieren es plomo, que le digan negociación, que traición, eso les duele. Pero yo termino diciendo, el problema no es los políticos, el problema es el pueblo de Venezuela, la gente que no gana como para vivir, que vive mal, que hay problemas de alimentación grave, de salud, de sanidad, y pone el punto en lo que es políticamente importante. De todas maneras hay que esperar hasta el día 5 de julio, cuando se va a producir el informe que la alta comisionada va a dar a conocer al mundo sobre la situación de derechos humanos de Venezuela, y es un día emblemático, el 5 de julio, que tiene un significado en nuestra historia. Para nosotros, hay protesta, por supuesto, no sé, pero habrá ese informe que creo que va a tener un gran impacto, porque ella no vino aquí a tomar partido, vino simplemente a mostrar lo que ha visto en Venezuela, lo que ha visto, la reunión, por ejemplo, con los familiares de los presos políticos, en algunos casos también con las víctimas de los ajusticiamientos por parte del FAES, bueno, con familiares de las víctimas, mejor dicho. Bueno, ella salió conmovida, de acuerdo a los testimonios que se han divulgado. Es decir, ella vino y se sensibilizó aún más con la situación venezolana. No es que no la conocía, claro que la conocía, porque para eso tenía un equipo trabajando aquí. Y además se la conoce todo el mundo. Pero por supuesto, pero como rasgo positivo, el hecho de que va a haber una representación de la alta comisionada aquí en Venezuela en forma permanente. Y lo otro que preocupa es, bueno, que circularon rumores no, denuncias de detenciones que se produjeron ya luego. No había montado el pie en la escalera y ya se están produciendo nuevas detenciones de carácter político y militar, que es un tema espinoso, ¿no? Sobre todo en estos días donde hoy, por ejemplo, fue hoy, que es un día de celebración o de conmemoración de la y luego 198 aniversario de la batalla de Carabobo. Y viene el 5 de julio, donde siempre hay remoción o ratificación del alto mando. ¿Qué irá a pasar con Vladimir Padrino López? Bueno, no se sabe. Hay una tesis, si a Vladimir Padrino López lo dejan ir, quiere decir que quedó bajo sospecha. Si a menos que vaya por otra responsabilidad. No, porque le mandan a una embajada, una cosa de esa, y eso es un premio. Se habla mucho de la posibilidad de que sea embajador en Rusia, ¿no? Con ese nombre es muy probable. Y Churio, parece que está en la última curva. Churio va a ser su discurso hoy, ¿no? Que es el comandante del ejército, Suárez Chourio. Interesante. Hoy parece que tiene la primera opción para que lo nombren ministro con amplísimos Ese tipo de poderes. apuestas son difíciles. Bueno, decirlo nosotros, esto es un poco... No es el Porque sentido a lo mejor del puede ocurrir que el propio presidente Maduro ni siquiera lo tenga decidido todavía.
Sí, Bueno, esa decisión se toma y en también Entonces, puede de repente, ocurrir. si escucha a Kiko promoviendo a Suárez Churio, dirá, Dice, no lo voy a poner. No, pero también Chuyo, puede decirlo. Chuyo. No, Porque es no, un chico que es pero eso. puede decir lo contrario. Puede decir, pero es verdad, no me había paseado por eso, pero eso es el hombre. Y lo nombra. No, pero yo no soy así. Basta que uno diga no resulta que es una maravilla, que es un conversador, que es pacífico, y al otro día lo raspa. Como vamos a rapar este programa porque vamos al corte y cuando regresemos, aquí con estos angelitos. Te peinaron como Superman, mira. ¿Sí?